Capítulo 11. Discos duros 1. Los discos duros son dispositivos de carácter magnético que, gracias a disponer de varias cabezas de lectura y escritura, permiten almacenar de forma masiva todo tipo de datos. El nombre de disco duro alude a la naturaleza del elemento donde se graban los datos. Se trata de un disco rígido regrabable de acceso aleatorio y de muy alta velocidad en la transferencia de datos. En esta imagen podemos apreciar un disco duro desmontado donde se ve perfectamente los discos metálicos y las cabezas de lectura y escritura. Estructura de un disco duro. Parte superior o tapa de la caja metálica del disco duro. Lo primero que apreciamos al ver un disco duro es precisamente su carcasa o tapa superior que protege a los demás componentes y partes internas del mismo disco duro. La caja del disco duro es totalmente hermética con el fin de que no entre ningún tipo de partícula o suciedad que afecte al correcto funcionamiento del disco. Otro detalle muy importante al que debemos prestar mucha atención es la pegatina que viene adherida sobre la tapa superior de nuestro disco duro. Es una pegatina informativa que nos va a ser muy útil y necesaria para poder instalar correctamente el disco duro y configurarlo posteriormente como máster o maestro y slave o esclavo. Parte intermedia mecánico-física de almacenamiento. Esta parte interna e intermedia del disco duro que podemos ver al quitar la tapa superior es un conjunto de piezas y componentes mecánicos y físicos, algunos de ellos de naturaleza química electromagnética, como los platos, cabezales, etc., en los que se va a almacenar de forma masiva todo tipo de datos, con una capacidad relativamente rápida de acceso a dicha información. Los platos. Los platos son elementos sensibles al magnetismo construidos de materiales resistentes como el cristal o aluminio y recubiertos de alguna sustancia o compuesto magnetizable. Los discos duros cuentan con más de un plato. Podemos apreciar cómo los platos están situados unos sobre otros, unidos por el mismo eje y ligeramente separados, girando todos ellos a la misma velocidad. Las velocidades de rotación que alcanzan los platos al girar sobre el mismo eje pueden ir desde 5.400 a 10.000 revoluciones por minuto, siendo hoy actualmente los más utilizados los de 7.200 revoluciones por minuto. Las pistas. Las pistas son anillos concéntricos que van desde el exterior del disco hasta el centro, donde se encuentra el eje del motor que hace girar los platos. El cabezal recorre la superficie del disco pista a pista de forma tangencial. Para la correcta organización de la masiva información que pueden almacenar los discos, las pistas se subdividen en sectores. Cada plato tiene dos caras y cada cara se divide en pistas. Los sectores y cilindros. Los sectores en los que se subdividen las pistas no son más que las áreas que obtenemos en la superficie de una pista al cortarlas de forma transversal mediante líneas imaginarias a modo de radios de una rueda que van desde el centro del plato hasta el exterior. Importante, el sector es considerado como la unidad básica de almacenamiento, ya que es la unidad mínima a la que podemos referirnos de forma directa. La capacidad máxima de almacenamiento de un sector es de 512 bytes. Cilindros. Es el conjunto de pistas tomadas verticalmente a las que podemos acceder de forma muy rápida, indicando simplemente el número del cabezal al que queremos acceder. Los cabezales de escritura-lectura. Los cabezales se encuentran en los extremos de los brazos móviles, deslizándose gracias al movimiento que ejerce sobre los brazos móviles el actuador del cabezal. Así los cabezales se desplazan a lo largo de la superficie del disco. Los cabezales pueden tanto leer como escribir gracias a la polarización que ejercen sobre la superficie magnetizable de los platos. Así escriben la información que procede del controlador alineando las partículas magnéticas sobre la superficie
y leen detectando las polaridades de estas partículas ya alineadas. En realidad, los cabezales lo que hacen es transformar la información digital en campos electromagnéticos que polarizan las partículas magnéticas de la cara de cada plato en tan solo dos estados diferentes: A, polarización positiva, o B, polarización negativa, que corresponden al 1 y al 0 lógico o digital respectivamente. El actuador del cabezal y los brazos móviles. El actuador del cabezal es un mecanismo que acciona los brazos móviles haciendo que se desplacen por la superficie de los platos. Los brazos móviles son el soporte de los cabezales que se sitúan en sus extremos. Cable tipo bus de conexión con la parte lógico-controladora. Consiste en un cable plano tipo bus de gran capacidad de transferencia que hace de conexión entre la parte lógica del controlador con los componentes mecánicos del disco. Parte inferior o lógica, controladora y de comunicación. Como se puede deducir, esta es la parte que gobierna y controla, administrando la información que se envía a los elementos mecánicos para que procedan a grabar o leer datos magnetizando la superficie de los platos, como ya hemos explicado anteriormente. El controlador que gobierna al disco duro enviando y recibiendo comandos de este está dirigido por el sistema operativo. Este controlador también es el responsable de garantizar la velocidad constante a la que deben girar los platos. Dentro de esta parte inferior del disco duro, a modo de tarjeta, también podemos apreciar los distintos conectores que comunican el disco duro, como son los conectores de corriente, los conectores del controlador a la unidad y los conectores de interfaz. Capítulo 12. Discos duros 2. Formatos y parámetros de los discos duros. Los estándares actuales o tipos de interface que podemos encontrar son los del tipo IDE y SCSI fundamentalmente, incompatibles entre ellos. El más popularizado es el formato IDE, ya que el formato SCSI es más aplicado en el ámbito profesional por su mayor velocidad, aunque con la aparición del SATA IDE Serial ATA, las distancias entre el IDE y el SCSI han desaparecido. Bus IDE ATA. El formato Bus IDE es hoy por hoy la interfaz de interconexión más utilizada en los dispositivos de almacenamiento masivo, tales como discos duros, unidades de CD-ROM y DVD-ROM, etc. Todas las placas bases ATX integran el adaptador IDE en su chipset Southbridge y poseen dos conectores IDE, el IDE 1 o Primary IDE y el IDE 2 o Secondary IDE. Una limitación o inconveniente que tiene el conector IDE es que no puede controlar nada más que dos dispositivos por cada conector o canal, uno como maestro y otro como esclavo. Teniendo, como hemos dicho, tan solo dos conectores IDE, solamente puede controlar 4 dispositivos IDE. Las combinaciones de configuración maestro-esclavo pueden ser muy variadas, pero hay que respetar algunas normas fundamentales. Así, por ejemplo, el disco duro que lleva instalado el sistema operativo debe estar configurado como maestro y ubicado en el IDE 1. Otra limitación que tiene el bus IDE es que no pueden estar trabajando simultáneamente dos dispositivos que se encuentren en el mismo canal o conector. Deben trabajar por turnos, es decir, primero el maestro y después el esclavo. Estos inconvenientes se han superado de varias formas. Una, aumentando la velocidad del interfaz, sobre todo a partir de ATA 100 y ATA 133. Y otra utilizando tarjetas PCI controladoras IDE que amplían el número de canales o conectores. Las siglas IDE derivan de Integrated Drive Electronics, es decir, electrónica integrada en la unidad. Esto quiere decir que los dispositivos IDE llevan la tarjeta controladora integrada en la unidad.
La interfaz de conexión de los dispositivos IDE se conoce como ATA, que a su vez se deriva de AT Attachment, es decir, conexión AT, haciendo alusión al ordenador personal IBM AT del que descienden los ordenadores personales. El estándar ATA utiliza como modo de transferencia de datos el UltraDMA, que es un acceso directo a memoria, es decir, sin necesidad de pasar por el microprocesador, pero de doble tasa de transmisión de datos, es decir, envía el doble de datos por cada ciclo. Gracias a esta técnica UltraDMA y a la mejora de los cables, se ha conseguido una tasa de transmisión de datos de 133 MB por segundo. Serial ATA. Características de Serial ATA. Refiriéndonos a los discos duros, últimamente se está imponiendo otro estándar llamado SATA IDE o Serial ATA, que constituye una importante alternativa a otros estándares competidores tales como IEEE 1394, también conocido como FireWire o E-Link, y al estándar USB 2.0, todos ellos de tipo serie en contraposición del ATA IDE y del SCSI, que son de tipo paralelo. Concepto: el Serial ATA es una nueva interfaz IDE de conexión actualmente utilizada por los discos duros, pero sin perjuicio de que se extienda a otros dispositivos. Ventajas. Uno de los inconvenientes que tenían las cintas o cables planos de 40 y 80 hilos conductores era su anchura, que impedía que el aire de la caja circulara con fluidez. Este problema ha sido resuelto con los cómodos cables Serial ATA de 7 hilos. En cuanto a velocidad, con el Serial ATA conseguimos 150 MB por segundo en su primera versión y 300 MB por segundo con Serial ATA 2X. Para utilizar dispositivos Serial ATA es necesario que nuestra placa base lleve integrada una controladora Serial ATA, de lo contrario tendríamos que instalar una tarjeta controladora para este tipo de dispositivos. Normalmente las placas bases modernas suelen incluir controladoras SATA y también soporte RAID, del cual hablaremos más adelante. Otro inconveniente que ha quedado resuelto con el Serial ATA es la longitud de los cables, a veces muy cortos en el tipo PATA o Parallel ATA, y sin embargo pudiendo llegar hasta 1 metro en el caso de los cables SATA o Serial ATA. Parámetros que es preciso tener en cuenta a la hora de elegir un disco duro. Capacidad. Los estándares hoy están comprendidos entre 80 y 250 GB. Tiempo de acceso. El tiempo de acceso es el tiempo que tarda el disco en acceder de forma aleatoria a cualquier sector del disco, o lo que es lo mismo, el tiempo que tarda el conjunto de cabezales en pasar de una pista a otra. También se le llama tiempo de búsqueda o seek time. Se mide en milisegundos. Velocidad de rotación. Es la velocidad de giro de los platos que se expresa en RPM, revoluciones por minuto. La velocidad varía según el tipo de interface. Los más veloces son los SCSI, que trabajan a 15.000 revoluciones por minuto. En cuanto a velocidad de rotación nos podemos encontrar con 3 gamas. La gama baja a 5.400 revoluciones por minuto, la gama habitual o media tipo I de 7.200 revoluciones por minuto y la gama alta tipo SCSI de 10.000 a 15.000 revoluciones por minuto. Tasa de transferencia. La tasa de transferencia de un disco duro es la cantidad de datos que se transfieren en la unidad de tiempo y se expresa en megabytes por segundo. Tipos de discos duros fijos y móviles.
Según la ubicación y posibilidad de transporte y manipulación de los discos duros, nos encontramos con tres tipos: los discos duros fijos, los discos duros internos extraíbles y los discos duros móviles. Discos duros fijos son aquellos discos duros tradicionales que se encuentran instalados de forma fija en las bahías correspondientes dentro de la carcasa del ordenador. Discos internos extraíbles. Se trata de discos duros que podemos extraer fácilmente del ordenador, pero que previamente hemos debido instalar una especie de carcasa a modo de bahía que los acoge dentro de la carcasa del ordenador. Discos duros móviles o portátiles. Son discos duros totalmente móviles en los que no debemos incorporar ningún tipo de carcasa, sino simplemente conectarlos a través de un puerto USB y también fireware que nos permiten de una forma cómoda poder transportarlos, instalarlos en otro ordenador, etc. Capítulo 13. Discos duros 3. Concepto de RAID. Las siglas RAID derivan de Redundant Array of Independent Disks, o conjunto redundante de discos independientes. El RAID constituye una alternativa más efectiva y profesional de protección de datos contenidos en uno o varios discos duros. Es una tecnología que permite de forma automática copiar los datos de un disco principal. Se basa en el hecho de que si un controlador puede escribir los datos en una unidad de disco, con la misma facilidad puede hacerlo en dos o más unidades de disco. Se puede preparar una o varias unidades de disco para duplicar una unidad maestra, de forma tal que si la unidad maestra fallara, se podría acceder a los datos situados en la unidad secundaria. Este sistema de protección de datos, aunque es mucho más eficaz y fiable que los métodos tradicionales de copias de seguridad, resulta, como es lógico, más caro, por lo que generalmente el usuario final no suele utilizarlo, más bien se reserva para servidores y estaciones de trabajo. Requiere un circuito controlador de la unidad que soporte RAID para unidades de disco Ultra DMA y una unidad de disco adicional por cada unidad que se quiera copiar. Con el RAID, los discos trabajan formando conjuntos de discos. Un conjunto de discos o Disk Array está formado por un grupo de dos o más unidades de disco que frente al sistema se comportan y aparecen como una única unidad. Las unidades que integran un conjunto se denominan miembros. Cada unidad miembro tiene en su sector reservado información codificada que identifica a la unidad como miembro de un conjunto determinado. Genéricamente se conoce como adaptador del conjunto de discos al circuito controlador RAID y al dispositivo que soporta las unidades duplicadas mirrorred. La mayoría de los controladores RAID utilizan como interfaz el sistema SCSI e integran una BIOS propia que permite configurar las funciones del controlador RAID. Tipos de RAID. Un controlador RAID típico soporta 4 modos de funcionamiento: stripping o distribución, mirroring o duplicación, stripping mirroring, distribución duplicación y spanning o expansión. RAID 0 o distribución. En el sistema stripping o distribución conocido como RAID 0, los sectores de datos están distribuidos entre varias unidades que a partir de 2 o más unidades menores forman una gran unidad. Como principal ventaja de este tipo de RAID 0 o stripping podemos citar su mejor rendimiento al repartirse el trabajo entre varias unidades, pero tiene como contrapartida una menor tolerancia al fallo. Para obtener un mejor rendimiento y un almacenamiento de datos más eficaz es recomendable utilizar unidades de discos idénticas. El fallo de RAID 0 es que no proporciona redundancia, es decir, duplicación, de manera que cuando falla cualquier disco miembro afecta a todo el conjunto porque se pierde una parte de la unidad total.
La capacidad de almacenamiento de datos en RAID 0 es igual al número de unidades miembros multiplicado por la capacidad del miembro más pequeño. Así, por ejemplo, una unidad de 2 GB y 3 unidades de 5 GB formarán un conjunto de discos en RAID 0 de 4 por 2 igual a 8 GB. RAID 1 o duplicación. El mirroring o duplicado consiste en escribir los datos duplicados en un par de unidades, mientras que las lecturas se realizan en paralelo, mejorando el rendimiento de las lecturas. A diferencia del RAID 0, el RAID 1 es tolerante al fallo, porque es un sistema propiamente redundante, es decir, duplicador. Si una de las unidades duplicadas sufre un fallo mecánico o no responde, la unidad que queda continuará funcionando. Esto se llama tolerancia al fallo. Debido a la redundancia o duplicación, la capacidad de la unidad del conjunto es la mitad de la capacidad total. Por ejemplo, dos unidades de 40 GB que tienen una capacidad combinada de 80 GB tiene una capacidad real de almacenamiento de 40 GB. Unidad de repuesto. En el tipo RAID 1 puede conectarse al circuito controlador RAID una unidad extra de repuesto, pero no puede estar asignada al conjunto como miembro del mismo. Esta unidad estará en stand-by, es decir, en estado de espera. En caso de que falle alguna unidad del conjunto, la unidad de repuesto se activará. En la mayoría de los casos se realiza automáticamente una duplicación en segundo plano de la unidad buena en la de repuesto, permitiéndonos después de desconectar el sistema sustituir la unidad averiada por la de repuesto. El RAID se puede montar por medio de software o por medio de hardware. Por medio de software lo hace nuestro sistema operativo, de manera que es este el que se encarga de gestionar toda la información que se envía o recibe, así como su tratamiento ante fallos. En cuanto a hardware, es una controladora física la que nos hace el trabajo anteriormente descrito, con lo cual descargamos al procesador de un trabajo innecesario. Mediante software podemos hacer RAIDs de particiones, mientras que por hardware la gran mayoría de las controladoras nos limitan a usar discos físicos independientes y en su totalidad. Capítulo 14. Disqueteras. Unidades de discos flexibles o disqueteras. La primera unidad de disco flexible comercial fue el estándar de 5 pulgadas 1/4, cuyos disquetes iban protegidos por una funda flexible que no garantizaba una perfecta conservación, por lo que resultaban bastante vulnerables. Este disquete es historia, pero es conveniente citarlo para conocer la evolución de las disqueteras. Los disquetes de 5 pulgadas tenían al principio una capacidad de tan solo 160 KB, ya que solo se aprovechaban una sola cara. Con la evolución de los PCs y coincidiendo con la aparición de los XT, se lanzó al mercado el disquete de 5 pulgada de doble densidad, o DD, cuya capacidad máxima alcanzaba los 360 KB. Más tarde se fabricaron los disquetes de alta densidad, HD, con capacidad de 1,2 MB. Disqueteras de 3,5 pulgadas. Posteriormente apareció el formato de disquetera de 3,5 pulgadas, cuya evolución en cuanto a capacidad de sus discos fue así. Primero se fabricaron y comercializaron los disquetes de 3,5 pulgadas de doble densidad o DD con una capacidad de 720 KB. Después llegaron los de alta densidad o HD con 1,44 MB. Estos disquetes son los que todavía se utilizan mayoritariamente, aunque la evolución ha seguido sacando al mercado discos de 3,5 pulgadas de doble capacidad. Tal es el caso de los llamados disquetes de extra alta densidad o EHD con 2,88 MB. Estos disquetes de 2,88 MB no han tenido muy buena acogida. Y Omega Zip.
Como alternativa al disquete de 1,44 MB, la casa iOmega lanzó al mercado su iOmega Zip, dispositivo de almacenamiento masivo removible que tiene las siguientes ventajas y características. Utiliza unos cartuchos parecidos a los disquetes, pero con una capacidad de 200 MB. A diferencia de las disqueteras tradicionales, que son todas componentes internos, las iOmega Zip pueden ser tanto internas como externas. En cuanto a conectividad, aunque al principio solo se conectaban a su puerto SCSI, más adelante se han adaptado al puerto IDE y al puerto paralelo. Un inconveniente que tenían las primeras unidades es que no eran autoarrancables desde la BIOS, como ocurre con las disqueteras convencionales, pero debido a su gran difusión, muchos fabricantes de placas bases han incluido el código necesario en la BIOS de las placas bases para solventar este problema y permitir que sean unidades autoarrancables. CD-ROM y DVD-ROM. Importancia del CD-ROM. La unidad de CD-ROM es en la actualidad un componente básico del ordenador, así como lo llegó a ser en sus días las disqueteras. Pero fue la aparición de los discos compactos o CDs y posteriormente los DVDs quienes hicieron que disqueteras y disquetes perdiesen la importancia que tenían, pasando a ocupar su puesto actualmente las unidades de CD-ROM y DVD-ROM. Precisamente debido a la gran magnitud del software que utilizamos hoy en día, se hacen imprescindibles el CD-ROM y DVD-ROM tanto para la instalación de dicho software como para la ejecución de las aplicaciones multimedia que cada vez son de mayor tamaño. Concepto, ventajas y clases de CD-ROM y DVD-ROM. Los CD-ROM y DVD-ROM son dispositivos ópticos de almacenamiento masivo de datos, programas y aplicaciones multimedia. Ventajas que presentan el CD-ROM y el DVD-ROM. Primero, una gran capacidad de almacenamiento. Frente a los disquetes de 3,5 pulgadas, cuya capacidad máxima de almacenamiento es de 2,88 MB, los CDs más habituales tienen una capacidad de 650 MB, aunque existen hasta 870 MB. Un CD de 650 MB equivale a 450 disquetes de 1,44 MB. Vemos que el salto ha sido gigantesco, pero así como los disquetes se han quedado pequeños si los comparamos con un disco CD, este a la vez se ha quedado también pequeño si lo comparamos con un disco DVD que puede guardar hasta 17 GB de datos. Un disco DVD de 17 GB equivale a 27 CDs, de ahí que el DVD sea el soporte adecuado para secuencias de vídeo o películas en las que se combinan imagen y sonido de gran calidad. Una segunda ventaja es el coste económico más barato que otros medios de almacenamiento como ZIP, ORB, etc. Otra ventaja que podemos citar es la mayor fiabilidad en la lectura y conservación de la información a lo largo del tiempo. Y finalmente, la última ventaja es la velocidad de acceso a los datos, mucho más elevada, por ejemplo, respecto a los disquetes. Clases de CD-ROM y DVD-ROM. Según sus funciones, podemos clasificar estas unidades de almacenamiento en A. Lectores, B. Grabadores y C. Regrabadores. Los lectores de CD-ROM y DVD-ROM, como su nombre indica, solo pueden leer. Soportan discos, CD y DVD simples. Los grabadores pueden leer y grabar. Soportan discos, CDR
y DVD-R. Y los regrabadores, además de poder leer y grabar, nos permiten volver a grabar encima de lo anteriormente grabado. Soportan, además de los tipos de discos anteriores, los CD-RW y los DVD-RW. Características a tener en cuenta en los CD-ROM. Velocidad o tasa de transferencia. Nos indica la cantidad de datos que la unidad puede leer por segundo y se expresa en kilobytes por segundo. Se toma como unidad de velocidad de un CD-ROM la velocidad de un CD-ROM de 150 kilobytes por segundo. Así, por ejemplo, un CD 48X quiere decir que tiene una velocidad 48 veces superior a la velocidad del CD de 150 kilobytes por segundo de referencia. Un lector de 52X es capaz de almacenar una velocidad o tasa de transferencia de 7800 kilobytes por segundo. Hoy en día son normales velocidades de 48 a 52X en unidades lectoras y 32X a 48X en grabación. En cuanto a regrabación, nos encontramos con velocidades de 10X a 24X. Tipo de bus. Pueden ser IDE o SCSI. Los primeros, Ultra DMA, están indicados para usuarios normales. Los segundos, Ultra Wide, son más aconsejables para profesionales. Características físicas de un disco compacto. El disco tiene un diámetro de 120 milímetros con un orificio central de 15 milímetros. Su espesor es 1,2 milímetros. El soporte material es de policarbonato. Una de sus caras, precisamente la grabable, está recubierta de una película metálica de una aleación de aluminio. Dicha capa metálica está a su vez recubierta de un baño de laca de policarbonato plástico que le sirve de protección. ¿Cómo se graban los datos en un disco compacto? A diferencia de los discos duros, que son dispositivos magnéticos cuyos datos se graban por polarización magnética de sus partículas, en los discos compactos, tanto CDs como DVDs, la grabación de los datos se realiza mediante un láser que va creando unas marcas grabadas sobre la cara metálica de forma digital, es decir, utilizando solo dos tipos de marcas, una que corresponde al 0 lógico y otra que corresponde al 1 lógico del sistema binario.